economistas apristas y la colaboración del Comité Ejecutivo Distrital de Aprista de Miraflores tienen la satisfacción de realizar el día de hoy una mesa redonda con la participación de destacados profesionales, economistas, para abordar el tema economía peruana, situación y perspectivas. Para dar inicio formalmente a esta actividad, invito al secretario general de la Agrupación Nacional de Economistas Apristas para que inaugure esta mesa redonda. Buenas noches, compañeros, amigos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este importante evento que ha organizado la Agrupación Nacional de Economistas Apristas, ANDEA, en coordinación con el Grupo de Estudios Nuevos Rumbos. Y también a la vez agradecer la presencia de dos importantes profesionales. Creo que tenemos también la presencia del doctor Richard Roca. Por favor, Richard. Bueno. Tenemos ya la presencia de los tres invitados, a los cuales agradecemos al magíster Germán Alarco, docente de Economía e investigador del Centro de Estudios de Investigación de la Universidad del Pacífico, al magíster Alan Farley, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y al doctor Richard Roca, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En verdad, para nosotros es una alegría y una satisfacción tenerlos presente aquí, y también agradecer de manera especial también al Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores, que la preside la compañera Rocío de la Pineda, quien ha tenido la gentileza de darnos este local para el desarrollo de este evento. En verdad, solamente quería decirle que este tema de economía peruana, situación y perspectiva, es un tema sumamente importante y el cual creo que al inicio del año 2015 estamos dando inicio al trabajo de la agrupación nacional, y también el próximo mes estaremos programando un cronograma de temas sobre los diferentes sectores de la economía, en así hacer un análisis y levantar propuestas, que es lo más importante, levantar propuestas en este año, fundamentalmente un año electoral, y también hacer una evaluación de los 3 años, casi 7 meses de este gobierno que está desarrollando en estos momentos. Sin más, agradecer nuevamente la presencia de destacados ponentes, a ustedes por su presencia en este magno evento, y dar por iniciado esta mesa redonda. Muchas gracias. Bien, la tarea del moderador me la han encargado, yo agradezco la gentileza de los compañeros. La verdad es una gran satisfacción compartir con destacados profesionales, economistas y personas con gran fundamento en los temas que van a tratar. Inicia esta mesa redonda por 20 minutos magíster Germán Alarco sobre el tema economía peruana, situación y perspectiva. Sí, al contrario, muchísimas gracias. En primer lugar, obviamente quiero agradecer por la invitación, obviamente, y agradecer a todos ustedes, obviamente incluido los otros miembros de esta mesa redonda, por su participación en esta ocasión. Lo que yo voy a presentar ahora son algunas hipótesis sobre el estancamiento económico.
Debo señalar, obviamente he preparado un PPT un poco extenso. La idea es que lo tengan ustedes para que lo reflexionen y nosotros vamos a orientarnos a los puntos más importantes del mismo. La primera lámina, no sé quién se encarga de pasarlo. Gracias. Ahora ya no quiere. Bueno, si quieren vamos comentando. La primera lámina es la relativa a cuáles son las ideas principales de esta exposición. He anotado 4 puntos que me gustaría reseñar porque creo que son útiles para orientar lo que sería todo el documento. La primera idea que quiero transmitirles es que hay un conjunto de explicaciones estándar sobre el estancamiento económico. Estas explicaciones estándar aluden en marzo del 2013 al tema de Repsol, cuando dicen que el gobierno quiso fortalecer Petroperú adquiriendo Repsol. Digo que este argumento es un argumento sin sentido alguno porque la historia vino del lado de Repsol. Repsol quería abandonar el proyecto de mejorar la calidad de su refinería, donde tenía que invertir $800 millones, y lo que hizo es buscar a alguien, en este caso el Estado peruano, para que asumiera ese compromiso. Esto es que este argumento de Repsol, ante todo, era una operación de rescate a esta empresa extranjera. Hay otros argumentos que se han venido señalando a lo largo del tiempo, como la tramitología, como las regulaciones medioambientales, como las rigideces del mercado de trabajo, los sobrecostos laborales, que en realidad, entre otros, para mí son meros pretextos. Voy a presentar alguna evidencia empírica sobre esto. Hay mucha que podría mostrarse, pero simplemente un cuadro relativo a estos temas. Y en realidad son, a mi juicio, pretextos ¿con qué objetivo? De avalar la actual operación del modelo económico, de obtener mayores prerrogativas en términos de disposiciones que desregulen el mercado de trabajo, que reduzcan las regulaciones medioambientales, etcétera, que permitan en su conjunto elevar la rentabilidad del capital. Entonces, en el medio, cuando uno lee pues, los periódicos que todos los leemos, en su mayoría, pues son las explicaciones que circulan de manera frecuente. Yo creo que son absolutamente menores y son pretextos. La segunda idea que quiero transmitir es que este modelo económico tiene fuerzas, obviamente, centrífugas y centrípetas, que lo alimentan y también que lo dispersan. Y que en realidad hay un conjunto de fuerzas disruptivas que conducen a que la economía crezca cada vez menos. Es decir, nosotros vemos la información relativa al crecimiento del PBI 2010, 2011, 12, 13, 14, vamos a ver una tasa de crecimiento cada vez menor. Y esto ocurre por un conjunto de elementos que explican esta situación. En el caso de la desaceleración actual, yo creo que los argumentos van por el lado de, primero, el choque externo, este choque externo que redujo demanda de nuestros productos primarios y los precios, se inicia desde diciembre de 2012. Y esta reducción de precios y demanda externas es el principal elemento que explica esta desaceleración y casi estancamiento económico. El segundo factor importante que nosotros juzgamos como relevante es el tema de la apertura externa. En los últimos años, el nivel o la propensión de importar de la economía peruana está a niveles del 27-28%. Esto significó que en la etapa de la expansión, gran parte de lo que era el crecimiento de la demanda interna se filtrara hacia afuera. Y nuestra tercera hipótesis relativa a explicar esta situación es un fenómeno de reconcentración del ingreso. Esto es, primera idea, se presentan todo un conjunto de argumentos que a mi juicio son pretextos. Segunda idea, hay una serie de fuerzas disruptivas que dominan en el modelo económico que nos llevan a que cada vez crezcamos menos
y estas fuerzas se ven agravadas por un shock en la economía internacional. Este shock en la economía internacional reduce nuestra demanda externa, que con los otros elementos relativos a la elevada apertura y a la concentración del ingreso nos llevan a esta situación de parálisis. La tercera idea que quiero transmitir, perfecto, a lo largo de esta presentación es que si bien la economía en el largo plazo tiene una tendencia de cada vez menor crecimiento, a mi juicio este año 2014 va a tener una ligera tasa de crecimiento por encima de esa tendencia. Esto no significa avalar las políticas que se implantaron el año pasado, sino simplemente son resultado de estas políticas. Yo todavía confío en que la economía puede crecer alrededor del 4%, pero decíamos que esto no significa avalar esta política expansiva a partir de reducir impuestos a la renta e impuesto selectivo al consumo, o basar en algo ligero crecimiento que rompe esa tendencia decreciente por el tema de las asociaciones públicas privadas de estos grandes proyectos de inversión que están en ejecución. Esto es, mi perspectiva es que la tendencia en el mediano y largo plazo es que la tasa de crecimiento sea cada vez menor, pero que se va a observar un ligero hipo, para bien de todos, como resultado de estas políticas que yo he llamado neopopulistas. ¿Por qué? Porque reducir o expandir la demanda agregada a partir de bajar impuestos de manera permanente lo que hacen es reducir la capacidad de gasto del gobierno en el mediano y largo plazo. Por eso digo, el gobierno acudió a una suerte de neopopulismo económico para hacer frente a esta desaceleración. La cuarta idea que quiero señalar y que está en el documento al detalle es que superar el estancamiento económico en una perspectiva de mediano y largo plazo implica considerar un conjunto de elementos al margen del actual paradigma económico, de la forma en que se ve la realidad. No hacerlo es condenar la economía a un bajo crecimiento o a la crisis. Creo que estas son las cuatro ideas centrales. Adelante. Voy a pasar... adelante. A ver esta gráfica. Es la gráfica de la participación de la inversión privada en el producto. Y lo que vamos a observar es que el año en que tenemos el mayor valor, de 1950 a la fecha, ¿es cuál? 2013. Es ese año donde nos dijeron que con la idea de Repsol se desalentó la inversión privada. Estamos hablando de febrero-marzo del año 2013, ese año en que se emitió la ley sobre comida chatarra o ley sobre comida saludable, ese año en que se implementó o se dictó la norma relativa a salud y seguridad en el trabajo. Ese año es, en realidad es el segundo año donde la tasa de crecimiento, donde la inversión privada tiene el segundo mayor valor histórico de los 50 para aquí. Es decir, que esta hipótesis de que todo eso desalentó la inversión privada, pues no tiene confrontación o validación estadística alguna. Ese año precisamente fue el segundo año de mayor participación de la inversión en el producto. Esto es, eso de decir que la inversión privada se espantó por la ley de seguridad y salud en el trabajo, por la ley de comida saludable, pues no tiene asidero alguno. Adelante. Aquí simplemente anoto algunas de las fuerzas disruptivas de este modelo económico. Señalo lo que viene ocurriendo: colapso de dinamismo externo como un elemento central para explicar el quiebre en este modelo. Otro tipo de fuerzas disruptivas son el agotamiento de los recursos naturales. Esto no se ha dado, pero se dio en otros ciclos históricos. El colapso o problemas ambientales no se ha dado en el Perú, pero es una realidad que está presente. Otra posibilidad es la formación de burbujas. Cuando se produce una reconcentración del ingreso, el consumo sigue creciendo, pero sigue creciendo alentado. ¿Por qué? Por el crédito. Al ser alentado por el crédito, se alimentan, se forman burbujas que en algún momento más adelante revientan. Ahora no es la realidad.
Y la otra hipótesis general en términos de una fuerza disruptiva de este modelo económico es el éxito exportador, cuando es tan exitoso, que genera enfermedad holandesa. Esto es, cuando se produce una entrada masiva de divisas con un tipo de cambio libre que nos lleva a que se aprecie la moneda nacional. Esta apreciación de la moneda nacional promueve importaciones, afecta exportaciones, conduce, como era el nombre de la enfermedad holandesa, a la desindustrialización. Y cuando uno observa lo que ocurrió con las tasas de crecimiento del sector manufactura, pues hay mucho en la explicación que está por el lado del éxito exportador, que es tan exitoso respecto del nivel de acumulación y de crecimiento que genera apreciación dramática en la moneda nacional. Y ahí el grave error que se observó en el año 2010, 2011 y parte del 2012 fue que el Banco Central dejó que la moneda se apreciara hasta niveles, no se olviden, de 2.50 por dólar. Lo que debió haber hecho el Banco Central es una política activa de adquisición de divisas para mantener y lograr una paridad mayor. Y el siguiente error que hizo el Banco Central es sostener el tipo de cambio entre el 2013 y 2014 a una paridad de menos de 2.70 soles por dólar, cuando debió haber dejado que la moneda nacional se depreciara en una mayor proporción. Adelante. Adelante. Bueno, esta es la información que todos conocemos. La tasa de crecimiento anualizada de enero a noviembre es 2.5. ¿Sí? Adelante. Aquí anotamos una serie de factores que explican esa desaceleración progresiva en el crecimiento económico: la concentración del ingreso a favor del excedente, el incremento de la propensión a importar, que ha hecho el gobierno hace 2-3 meses atrás, redujo aranceles aún más, generando que cuando se produzca esta expansión económica por mayor demanda, simplemente se filtre hacia afuera. Hay una reducción también de la participación del componente nacional de la inversión privada, hay una elevación de la relación de capital-producto, hay un reducido crecimiento en las exportaciones, etc. Adelante. 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 Esto es lo que ocurre con el multiplicador del gasto, una unidad exógena de demanda. Atrás, por favor. Generaba hace 20-30 años atrás un efecto multiplicador de 2, antes de 2.4. Ahora este efecto multiplicador de una unidad de gasto exógena, de un componente autónomo del gasto, solo genera una expansión en la demanda de 1.5. ¿Y esto por qué? Adelante. Adelante. Básicamente por la línea punteada, porque la propensión a importar de la economía ha crecido, ¿sí? Y esto a niveles, decíamos, del 27%. ¿Sí? Obviamente hay fluctuaciones cíclicas, pero la tendencia es hacia el alza. Adelante. Un elemento importante para explicar lo que ha venido pasando, esto de la filtración de la demanda hacia afuera, es lo que ha pasado con el tipo de cambio real. Lo que estamos presentando aquí es el nivel, la evolución del tipo de cambio real desde el 50 al 2013, donde se observa que lo que ha ocurrido es un abaratamiento continuo de la moneda nacional. Ese abaratamiento continuo en la moneda nacional nos beneficia a nosotros por el argumento de los créditos en moneda extranjera, pero en realidad cuando uno hace un balance de activos, pasivos y de flujos, el resultado es negativo. Es decir, a nosotros nos conviene como economía tener un tipo de cambio real alto. Comentaba Daniel Rodríguez hace 10 años atrás o 15 años atrás que la mejor política industrial es la de tener un buen tipo de cambio real. Es decir, yo cuando observo esta política de diversificación productiva que se lanza desde el gobierno, efectivamente decimos que bueno, preferible ahora o tarde que nunca, pero en realidad esta política elude un tema básico que es el nivel del tipo de cambio real. Yo no puedo diversificar la estructura productiva si tengo un tipo de cambio real que promueve importaciones y que desalienta
exportaciones y que desalienta toda la producción nacional competitiva de esos bienes importados. Adelante. Adelante. Aquí hay el tema de burbujas. Ahorita no estamos en esa coyuntura de burbujas que se pudo haber presentado en el 2012-2013. Simplemente lo presentamos. Adelante. Adelante. Aquí hacemos un ejercicio que puede ser interesante, ¿no? Es decir, simulamos un modelo keynesiano, cuáles son los efectos de la mayor desigualdad y de la propensión a importar sobre el producto. ¿Y qué resulta? Que en el año 2013, por ejemplo, el crecimiento de la economía, información con base 93, creció 6.3, pero en realidad debió haber crecido al 8.9 y hubo una caída en el producto por efecto de mayores importaciones, por efecto de reconcentración del ingreso. Y ese mismo fenómeno se observa también en el año 2013. Esto es, la política cambiaria ha atentado contra el crecimiento económico, ha contribuido a desacelerar la economía. Adelante. Aquí presentamos una relación interesante, ¿no?, entre inversión extranjera directa y inversión privada. Y lo que vamos a observar, que es la línea punteada, es que en los últimos años la inversión extranjera directa es la que lidera a los movimientos de la inversión privada en general. Esto es un tema que tenemos que guardar mucho en la mente. Siguiente lámina. La variable que lidera esa inversión extranjera directa es la línea en realidad inferior, que son los precios externos. Esto es, nuestra economía está en gran medida conducida por la inversión privada. Esa inversión privada es dirigida por en primera instancia por la inversión extranjera directa, y esa inversión extranjera directa depende de los precios observados y esperados de las materias primas, de nuestras exportaciones. A lo que vamos con esta lámina es que en la medida en que el escenario de precios internacionales de nuestras materias primas sea negativo, se van a desfasar proyectos de inversión en el sector minero. Y este efecto de desfasamiento de los proyectos de inversión en el sector minero va a traer un desfase y un retraso de toda la inversión privada en general. Esto es, pretender de que la economía peruana crezca por el lado de la inversión privada, en realidad es evaluar qué ocurre con esa inversión extranjera y cuáles son esos determinantes en relación a esa inversión extranjera. Lamentablemente, esa inversión extranjera está en gran medida determinada por los escenarios observados y esperados de precios. Adelante. Voy a ser muy breve aquí. Esto aparte se publica el día viernes en el diario 1, sobre cuáles son nuestras previsiones para el 2015. Obviamente muchos colegas están olvidando del efecto inercial, es decir, hay una economía que todavía crece, poco pero crece, y a esa economía que todavía crece pero poco, se le han agregado una serie de impulsos por el lado de los impuestos, impulsos por el lado del precio de los combustibles, impulsos por el lado de proyectos de infraestructura grandes. Todos esos impulsos, a mi juicio, pueden generar una expansión del 4%, decíamos que un pequeño hipo respecto de esta tendencia decreciente. Sin embargo, hay una serie de fuerzas en contrario. Una fuerza en contrario son los elementos externos conocidos por todos, e internamente hay un tema interesante, que lo comento, crítico en relación al Banco Central, la política de reducción de tasas de interés de referencia. El Banco Central acaba de bajar las tasas de referencia, pero lo está haciendo de manera ex post. Lo está haciendo en un año donde no debió hacerlo. Todas las reducciones de tasa las debió hacer en el 2014, cargando el costo del ajuste al año anterior y no ahora. Lo que puede ocurrir es que van a ir saliendo nuevas información estadística sobre tasas de crecimiento no positivas. Eso va a llevar a que el Banco Central reaccione tardíamente, y eso lo único que va a generar es una señal equivocada para el sector privado. Va a decir, la economía se sigue desacelerando, mientras que lo que se observaba era, la desaceleración era pronunciada hasta diciembre del año pasado. Entonces ese es un tema
grave en términos del manejo de la política monetaria, y para mí lamentable. ¿Por qué? Porque se supone que el Banco Central tiene equipos humanos que permiten prever el desarrollo de los acontecimientos hacia adelante, y ahora sacar como argumento de que recién se tienen las tasas, yo creo que es contraproducente y peligroso. Adelante. Simplemente, bueno, esta es un poco la perspectiva de precios del Banco Mundial. Es un documento de abril del 2014 del cobre. La línea roja son los precios reales del cobre esperados hasta el 2021. ¿Sí? La tendencia es negativa. Obviamente podría presentar información del FMI, podría presentar información de Economist Intelligence Unit, también toda la perspectiva es negativa. Siguiente. Estos son los del oro, ¿sí? También, salvo el plomo y el zinc, todas las perspectivas para las materias primas hasta 2020 son desafortunadamente negativas, ¿sí? El tema de la diversificación productiva, decíamos, es un tema central, pero es tardío, ¿no? Es tardío respecto de que las condiciones en el mercado internacional ya cambiaron de manera dramática. Adelante. Simplemente me voy a quedar en dos láminas sobre este tema. Ustedes tienen la presentación. ¿Cuáles son los elementos para un programa económico de mediano plazo? Voy a pasar a la siguiente lámina. La siguiente. Estos. Son 8 temas que son importantes. El primer tema es que hay que tener una perspectiva multisectorial. Esto es, aquellos que dicen que minería no, minería sí, necesito minería. El sector agropecuario me provee a la seguridad alimentaria, el sector industrial a la productividad, a la endogenización del progreso técnico. Cada quien tiene algo que aportar, ¿sí? Obviamente que tampoco es toda la minería, no es toda la minería que respete los estándares ambientales y que sea deseada por las personas. Tampoco puedo hacer minería contra la gente ni contra el medio ambiente, pero necesito la minería. La segunda idea es que necesito un nuevo pacto social. Yo estoy hablando de un neofordismo, pero obviamente donde lo ambiental y lo distributivo esté al centro. Un nuevo pacto social donde todos importan, la equidad en el centro. Debe haber una preocupación central por una distribución del ingreso menos equitativa. Y obviamente hablar de eliminar la pobreza extrema. El tercer elemento básico que quiero señalar es el de combinar una doble agenda. Estas gentes que plantean que la minería pues hay que minimizarla, en realidad plantean una agenda alternativa por el lado de lo que es asociatividad, por el lado de lo que es desarrollo local, etcétera. Una serie de temas que están anotados. Yo estoy totalmente de acuerdo con esos temas, ¿sí? Asociatividad, comercio justo que trabaja Adam, etcétera, que son centrales, pero esa agenda de economía circular, etcétera, solo puede andar o solo puede replicarse a gran escala si atendemos la otra agenda, la agenda convencional, en términos del crecimiento económico. Entonces lo que decimos es combinar una doble agenda, temas estándar y nuevos temas. El crecimiento económico sí es importante para generar recursos, porque en esta perspectiva el crecimiento no genera derramas, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero la idea es que tampoco debemos abandonar la necesidad de crecer. Hay que actuar siempre en perspectiva de largo plazo. Siguiente lámina. Adelante. Siguiente. Hay que pensar en un nuevo rol del Estado, hay que superar esta compleja relación de la minería con el ambiente y la sociedad, y hay que coadyuvar a nivel global a procurar el cambio tecnológico incluyente y que la financiarización esté al servicio del aparato productivo. Yo creo que con esto damos una idea general de nuestra visión respecto de los argumentos estándar. Creemos que los argumentos centrales para explicar la realidad van por el lado del propio modelo, que tiene fuerzas disruptivas, fuerzas que han sido obviamente impactadas por el choque en la economía internacional. En tercer lugar, de que la economía peruana va a seguir decreciendo en el mediano y largo plazo, pero que en el 2014 esperaríamos un ligero repunte,
Y en cuarto lugar, que es necesario e imprescindible acudir a una nueva agenda para poder hacer frente a estos problemas en una mirada de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán.